Family, a prayer that we pray together is Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. today we pray for the church. Hoy oramos por la iglesia en Europa. God and Father, Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias por el legado cristiano de Europa. faithful there, Concede a los fieles perseverancia en la fe y la virtud. back to the fold. Trae de vuelta al redil a los que han abandonado la práctica de su fe. Europe from those Protege a Europa de aquellos que buscan renunciar a sus raíces cristianas. the fire of Enciende de nuevo el fuego de tu amor ahí. Llama a nuevos santos y haz que surja una renovación espiritual y cubra la tierra. Europe be once again Haz que Europa sea una vez más and rich una tierra rica en fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. This morning we begin the octave before Christmas. Esta mañana iniciamos la octava antes de Navidad. Are part of this. La antigua Antífona es parte de esto, así que Son and the Holy Spirit. En el nombre del oremos en Padre, nombre del del Hijo y Padre. del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo Señor esté con todos ustedes. Brothers and sisters, Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios que nos muestre su misericordia. I confess Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my fault, Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. I ask blessing Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Almighty God, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, creator and Señor Dios, creador y redentor del género humano, that your que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno purísimo de la siempre Virgen María. our prayers, Atiende propicio a nuestras súplicas y haz que tu unigénito, revestido de nuestra humanidad, se digne hacernos partícipes de su vida divina. divinity, who lives Él que vive y reina contigo via the Holy en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Spirit and ever. por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Jacob called his En aquellos sons, días said llamó to them, Jacob a sus hijos y les dijo: "Assemble and listen, reúnanse, Jacob, que les voy a contar lo que les va a suceder en el you, futuro. Judah, show your Agrúpense brothers y praise. escúchenme, Your hijos hand de in the Jacob. neck of your enemies. Escuchen The a sons su of your padre father Israel. shall bow down to you. A ti, Judá, te Judah, alabarán tus let your hermanos. lions well. Pondrás la mano Have sobre la come cerviz de from sus prey, my enemigos. son. Se postrarán Shout ante to ti los Jehovah, hijos de tu madre. incumbent, Judá King of beasts. es un león agazapado. Rouse him. Has vuelto de The hacer scepter presa, shall hijo never mío. depart from Se Judah, agacha y se or the tumba nation como from león o between como his leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? and he receives No se apartará de Judá el cetro ni el bastón, de mano de sus rodillas hasta que te traigan tributos. justice shall Que en sus flourish días florezca la forever, justicia y la paz faithfulness and abunde peace forever. eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. O God, with Dios your mío, judgment confía tu exalt juicio al Rey, and with your para que justice rija a tu king pueblo his con sons. justicia, He shall govern a your tus people with humildes justice, con and your rectitud. afflicted ones with judgment. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. The mountains shall Que los yield montes peace, traigan paz y los collados the hills justicia. justice. Que Él defienda a los Shall humildes defend del the pueblo afflicted among the y people, socorra save a the los children hijos of the poor. del pobre. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Justice shall flower Que en sus all días day, florezca la justicia profound y la peace paz to the hasta moon que be no falte more. la luna. May he rule Que from sea to domine sea, de mar a and mar, from the river to del the gran ends of the río earth. al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. May his name be blessed forever. As Que long su as nombre his sea name eterno, shall su endure. fama dure como el sol. In him shall all Que Él sea la nations bendición de todos los pueblos all the y lo nations proclamen shall dichoso proclaim his todas praise. las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Sabiduría del Altísimo, que lo ordenas todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la prudencia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The book
of the genealogy genealogía de Jesucristo, son of hijo de David, son of Abraham. hijo de Abraham. Abraham became Abraham the father engendró of Isaac. a Isaac, Isaac the father of Isaac a Jacob, Jacob, the father of Judah. a Jacob a Judá y a sus hermanos. Judah became Judá the father engendró of Peretz, de Tamar a Fares mother y a Tará, Tamar. Peretz became Fares the a father of Esrón, Hezron, Esrón Ram. a Ram, Ram, the father Aram of Aminadab. a Aminadab, Aminadab, the father Aminadab of Nachshon. a Nazón, Nachshon, the Nazón father of Salmon. a Salmón, Salmon, the father Salmón of Uz, a Jesé. whose mother was Rahab. Jesé engendró a Became David el rey. of Obed, whose mother was David de la mujer de Urías Obed, became engendró a Salomón, Jesse. Jesse Salomón of a David, Roboam, king. David became the father of Solomon, whose mother had been the David wife of se convirtió en padre de Salomón, Salomón cuya a esposa había sido Roboam, Solomon, became the father Roboam of a Abías, Abías a Zafat, Rehoboam, the father Zafat a Josafat, of Abiah, the father Josafat of Asaph, a Joram, Asaph, the father of Joram Jehoshaphat, a Ocías, Jehoshaphat, the Ocías of a Joatán, Joram, the Joatám a Acaz, Uzziah, Acaz a Ezequías, the father of Ezequías engendró a Manasés, Jotham, Manasés a Amós, of Achaz, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Manasseh, Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, became the father Zorobabel a Abiud, at the time of the Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, after Azor a Sacod, exile, Sacod a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Shealtiel, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. became the father of Eliakim. Así, Eliakim, the father of las generaciones de Abraham Azor, the father of a David Sadok, the father of Achim, fueron Achim, 14. father of Eliud, Eliud, the father of Eleazar, Así, Eleazar después became de David hasta las deportaciones Matan, the fueron también 14. the father of Joseph, the husband of Mary, Y desde la deportación de Babilonia called the Christ. hasta el Mesías, The total number of generations from 14. Abraham to David is 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to the Christ, 14 generations. Verbum Domini. A lot of times people look through the Bible, and when they Muchas veces la genealogy gente in lee la Genesis Biblia y cuando llegan a las genealogías en el Génesis, and en el libro del Chronicles, Éxodo, en el libro de Números y en las Crónicas, eyes a veces over. empiezan a quedar dormidos, Altar servers are nodding to that one. les empiezan a caer los párpados That's y eso es un error. attention to be paid Hace falta prestar atención on a estas genealogías levels. por It's important en varios that niveles. the Bible Es importante, teaches history, pues la Biblia enseña historia a meaning to history that comes también from God. So un significado de la historia que proviene de Dios, lo que llamamos teología. particular genealogy En is esta genealogía en particular, that kind of vemos que está cargada con ese tipo history that is de amazing historia centrada en Dios, que es increíble cuando uno aprende a prestar atención a los detalles. that is Un detalle if you que don't es read
realmente extraño si uno no lee genealogías, alguno, tanto como algunas personas lo hacen, uno, a uno se le pasará por alto. Pero noten que comienza como el libro de la genealogía de Jesucristo. Unless you know Greek, you miss it. Es que uno sepa griego, se le va a pasar por alto, pero es el libro del Génesis de Jesucristo. It's a correct interpretation to call it the genealogy, the book of the genealogy. Es una interpretación correcta llamarle el libro Testament del genealogy. Génesis a la genealogía, porque en el Antiguo Testamento las genealogías, lo que llamaban el Sifre Teledot, el libro de las generaciones, pero en griego utiliza la palabra Génesis. ¿Por qué? Porque está señalando que este es otro Génesis, Genesis is Greek. es otro inicio. El Génesis significa en griego comienzo. Sense of being in Y este sentido de estar al comienzo es un elemento muy importante, no meramente el principio de un libro, this sense sino también el sentido de que es el comienzo de una creación nueva. of Genesis starts El with primer libro de Génesis comienza the beginning con el comienzo to creation and how y nos habla de la creación y cómo todo and the action. cobró existencia por la palabra de Dios y la existencia del Espíritu Santo. We're also going to see that Pero aquí también vamos a ver the action que la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo to start ocurren new para creation in Jesus dar inicio a una nueva creación en Jesucristo. so essential in Y tiene que ver con algo muy esencial en esta genealogía también, al igual que en la genealogía de San Lucas, en San Lucas capítulo 3. O sea, humanity fell into sin la humanidad cae en el pecado and we fell away from the y original nos alejamos by which de la creación original, mediante la cual fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. necessarily El distort pecado necesariamente distorsiona esa imagen de Dios, esa semejanza a Dios, virtue. It destroys our destruye la virtud, destruye nuestra facultad para pensar. we follow desires that are out Cuando seguimos deseos que están fuera de control, very a rational. menudo no pensamos de manera muy racional. Anger, lust, La gente se llena de ira y lujuria, and on codicia, etcétera, etcétera, con los diferentes pecados. impulse Piensan rather than by clear a través del impulso en lugar de un pensamiento claro. No piensan acerca de cuál es su propósito, usually in the immediate sino usualmente de lo que quieren en en el momento inmediato. Y esa es la índole del pecado. whereas Destruye esa imagen. En tanto Genesis que este Génesis restore the image and likeness es of para restaurar la imagen y semejanza de Dios. by our efforts. This is No going to be an será por medio de nuestros esfuerzos, será una acción de Jesucristo. Paul Por eso mentions in San Pablo menciona en Efesios that Christ capítulo 4 that que new Cristo man. es el hombre nuevo, St. Matthew is en bringing tanto out que the aquí same San Mateo está mencionando la misma idea, there is this pero señalando que hay una recreación the humanity. de la humanidad. Another really odd detail. Otro detalle bastante extraño es cuando miramos Genealogies todas las demás genealogías en el Antiguo Testamento go back y a se remontan things bastante. Hay un par de cosas que salen a relucir. that it's always Una es que genealogy siempre the first se person. trata de la genealogía de la primera persona en la lista. This is exceptional because it's the Esto es excepcional genealogy porque esta es la genealogía de la última persona en la lista, o sea, Jesucristo. Why is that? ¿Y por qué? These are the kinds of details we need Estos son los tipos de detalles sobre los que tenemos que reflexionar. Lo que nos está diciendo esto es que begins with esta historia que comienza con Abraham, change to cuyo nombre más adelante es cambiado a Abraham, about Jesus Christ
Because Trata acerca de God had Jesucristo a plan porque Dios from the beginning. We'll see tenía un plan desde el comienzo. chapter Veremos en Hebreos capítulo 1 spoke in que Dios sundry ways through the habla en prophets. diferentes maneras a través de los profetas y ahora nos habla a través de su Hijo. Preparation. The Es una call of preparación. Abraham Este llamado de Abraham, in que Genesis es chapter descrito en 12 Génesis is capítulo setting 12, the most important themes está of the whole Bible. preparando uno de los temas más importantes de toda la Biblia. The Lord O sea, called que el Abraham Señor to llamó a become Abraham a blessing a convertirse en una all bendición the families of para todas las familias de la not tierra, just for the people of Israel, no solamente para el but pueblo for de Israel, all the families sino of para the todas earth. las familias de la tierra. Their Por eso, purpose is to su worship, propósito to become es a priestly people. dar Genesis chapter adoración y ser un pueblo sacerdotal. Por eso, eso dice Éxodo capítulo 19. This is their Ustedes son un reino de sacerdotes. Ese es su llamado. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Bendecimos part of the gift of priesthood to de- bless. del don del sacerdocio, bendecir, y para que Israel sea esa bendición Families of the para earth. todas They are las to familias de la be tierra. a priestly people Tienen que ser who are un pueblo offering sacerdotal sacrifice for que people ofrece around the world. sacrificio Take a look a los pueblos en torno al mundo. Kings Echen un vistazo al primer libro de Reyes capítulo 8, dedicates cuando the temple. Salomón dedica el templo, For all que este people. será un lugar para que todos los pueblos And then when they busquen al return Señor. from Y luego the cuando Exodus, regresan del Éxodo, the Babylonian exile, perdón, del exilio en Babilonia, 536, we see año 536, that the people vemos are que told that my house shall be al a pue- el- house of le dice el prayer Señor, for le all dice que el pueblo será un pueblo This is their de oración para todos los pueblos. Ese es su propósito. what we're seeing here is that Y lo que estamos viendo aquí goal that God had es que esa meta the very que call Dios había colocado en el primer llamado a Abraham, this genealogy begins, but not en quien comienza esta genealogía, pero no por quien es, that se call le da nombre, be fulfilled ese llamado es Christ ha de cumplirse en Jesucristo, high priest el único y verdadero sumo sacerdote. with Y en Jesus unión Christ. con Jesucristo, Become a nosotros priestly nos people. convertimos en un pueblo sacerdotal. Nuestro propósito al venir aquí a la Santa Misa Part in the es tomar sacrifice parte en este sacrificio de Jesucristo, high priest who is el at sumo sacerdote único y verdadero, quien al mismo tiempo es el Cordero de Dios share in that. que se And that sacrifica. Compartimos en ello. is the goal of this history. That's Esta why es la meta de esa historia. Por eso after a la the last genealogía person in the se genealogy, le nombra por la última persona en la genealogía, no por la primera. No se trata de comienzos, se trata de propósitos. then you start to go through the genealogy Entonces comenzamos a and mirar la genealogía it points y out one of the señala reasons why it's una de las razones not a por las que good es idea realmente no es buena idea one of the people in the Bible ser una de las personas en la Biblia. to be one of the Es mala characters idea ser uno de los personajes en la Biblia. because they write ¿Por qué? about your sins. Escriben acerca de los pecados de uno. History reads it and calls it De todos los demás en la historia at least lo va a leer. magazine you throw it away and you don't hear about them anymore. These are Menos forget con las revistas de espectáculos. magazine Uno las lee y las tira y se olvida de ello, pero Bible. We call con la it Biblia God and we're la llamamos la palabra de Dios y estamos hablando de los pecados de uno durante that's what this la- is a eh, history las of épocas, sinners. Every one porque of them. esto es lo que es la historia de los pecadores, de cada uno de ellos. Incredible También señala honesty la increíble honestidad ancient Israelites. The de los greatest israelitas de la antigüedad, sus Abraham, más grandes héroes, Abraham, Isaac, Jacob, Solomon, David, Salomón, are pointed out as doing heroic things que indican las cosas heroicas que hacen, as well. pero sus pecados están incluidos también, Foolishness as well. y su necedad también. Solomon, allowing Salomón, building of cuando permite que se edifiquen altares a otros dioses,
sobre la colina, frente a su palacio, para sus 1000 esposas. Y también no es una buena idea tampoco. El matrimonio es un gran don, pero 1000 esposas es demasiado. Es cuando uno exagera con un buen regalo. Y el adulterio de David también se menciona, y el asesinato de Moisés se menciona también cuando mata al egipcio, las mentiras de Abraham acerca de su esposa, y las mentiras de su hijo Isaac acerca de su esposa, y el favoritismo en la familia y todo eso. Y luego las 4 mujeres, aparte de la Virgen, solo 4 mujeres ahí se mencionan. Primero que nada, las 4 son todas extranjeras, no son israelitas. Tamar es cananea y Rahab es de Jericó y Ruth es moabita. Y recordemos que estas mujeres también fueron pecadoras. Tamar había sido prostituta para seducir a su suegro. Y los 2 gemelos a quien da a luz son los hijos de su suegro después que muere su esposo. Pero ella es una novicia. Rahab fue una prostituta profesional. Y Ruth es moabita. Ella proviene de un pueblo cuyos ancestros existieron debido al incesto entre el padre y 2 hijas. Y los israelitas escuchaban, nunca te cases con una moabita, pero la familia de David tuvo una moabita. Y David se casó con la esposa de Uría elitita, Betsabé. Así que, por un lado, vemos que estas mujeres vinculan el linaje de Jesús con las diferentes naciones del mundo, pero también fueron mujeres pecaminosas que no pecaban, por supuesto, solas. Pecaban con los hombres que se mencionan aquí. Esta es una historia del pecado, de la cual proviene Jesús como el agua pura en la contaminación. Pero en el caso de él, a diferencia de las aguas contaminadas, que cuando entra el agua pura, a menudo contamina el agua pura, en este caso, al nacer de la Virgen María, Cristo, en su infinita gracia, vence esa historia del pecado, de manera que más adelante, en la primera epístola de San Pedro, capítulo 3, veremos que él predica a las almas de todas estas personas, les predica a todos ellos para llevarles al cielo. El poder de Cristo, el propósito de esta genealogía es deshacer esta historia del pecado. Y no se trata de algo que él hace solamente para las personas de la antigüedad. Este es el otro elemento aquí. Es también el propósito por el que viene a nosotros. Estamos celebrando la venida de Cristo, recordando su nacimiento, pero también anhelamos su entrada a nuestras vidas, pues creemos en Él al recibirlo en este Santísimo Sacramento, al realizar actos de comunión y tener una vida de oración, y finalmente cuando lo veamos cara a cara en el cielo y al final de los tiempos, habrá estas diferentes venidas de Cristo en nuestras vidas. Y lo que queremos hacer es, al igual que Él está haciendo aquí en esta genealogía, es que entre a nuestras vidas y que pueda purificarnos y darnos esa renovación de la imagen y semejanza de Dios, que fue la creación desde el principio. También es importante señalar en el siguiente versículo después de esto, habla acerca del nacimiento de Jesús. Y la palabra que utilizan para nacimiento, una vez más, es Génesis. Let us bring our prayers and needs before Presentemos nuestras oraciones y necesidades ante nuestro Padre Celestial.
that the church may proclaim Que la Iglesia proclame a todos los pueblos el mensaje del amor salvífico de Dios, para que en el amor de Cristo todos seamos uno. Roguemos al Señor. that united with the Holy Father Que unidos con el Santo Padre, todos los cristianos despierten a la acción de Dios entre ellos together in y se witnessing unan the en gospel. dar testimonio del Evangelio. Roguemos al Señor. For all who are unemployed, Por todos los que no tienen empleo, por los discapacitados y los enfermos, que el Señor les ayude en su necesidad. the Lord, Roguemos al Señor. for the deceased members of our families, Los difuntos de nuestras familias, to their que everlasting sean llamados a su morada eterna, roguemos al Señor. Lord Heavenly Father, we ask that you Padre Celestial, te pedimos que escuches estas y todas nuestras necesidades por Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. pray, brothers and sisters, that Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor bendiga de tu nombre este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. sanctify these gifts, Santifica, Señor, estos dones de tu iglesia grant that through y concédenos que, por estos venerables misterios, merezcamos ser plenamente reanimados por este pan celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks to the Demos gracias al Señor nuestro Dios. It is truly right and just En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor for nuestro, all the oracles of the prophets foretold. a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. All telling. John Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. by his gift Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. with thrones and Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, sing the y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
You are indeed holy, O Lord, and all you have created right. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Therefore, O Lord, Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, that they may de become manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. on the night he was Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. in a similar way. When supper Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo and gave the chalice y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. the mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Therefore, O Lord, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, his wondrous de su admirable resurrección y ascensión al cielo, and as we mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. upon Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, grant para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. of us in each Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, blessed Virgin con María, la Virgen Madre de Dios, Joseph, su esposo San José, apostle, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. may this sacrifice of our Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación peace traiga la paz y la salvación al mundo entero. please to confirm Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, with your servant, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, departed brother, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, give kind donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Christ our Lord through Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Through him, and with him, and in him, O God, Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, era peccatus simus semper liberi, erab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Lord Jesus Christ, who said, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración.
Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén.
Let us pray. Oremos. Nourished by these divine Te rogamos, Dios Todopoderoso, que saciados ya por estos sagrados dones, hagamos nuestro el anhelo de resplandecer encendidos en la luz de tu Espíritu, como estrellas luminosas, ante la mirada de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.